me parece importante que entendamos la gravedad del tema, la gravedad de por qué no estamos llegando, digamos, a la cifra de pruebas. Fiorella Chava, gracias por la información súper clara. Voy a compartir cuál sería la cantidad adecuada de pruebas diarias. Fiorella, esa es una muy buena pregunta. La cantidad de pruebas diarias, creo que ni yo ni nadie ahorita en este momento la tiene clara. Yo creo que si llegamos al número que el presidente planteó, no de un día para otro, evidentemente, porque hay gente que dice, ¿cómo vamos a llegar de un día para otro a tantas pruebas? Pero si llegamos a un número, digamos, poco a poco, a las 5.000 pruebas, ¿no? Vamos a ir teniendo un escenario claro. ¿Cómo saber cuántas pruebas son óptimas? Con el ratio que dijimos. Si al día de hoy, tomándose 1.569 pruebas, salieron 525 casos, ¿eso qué significa? Que de las 1.569 pruebas hay una incidencia, es decir, de ese total, ¿no? Un 33.5% son casos confirmados. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la mayor cantidad de pruebas posible para que no sea un 33.5%, sino se vuelva en un 9%, 8%, que es más o menos el ratio que se debe manejar. Y es sobre la cifra que el presidente al inicio nos decía. Estábamos dentro de lo normal, un 6%, 7%. Eso es lo normal, es correcto. Pero ya no estamos en lo normal. Lo normal, ¿no? Es esa situación, ¿no? Entre 6 a 9, pero ya estamos en 33%. Tenemos que aumentar la cantidad de pruebas para que al aumentar la cantidad de pruebas, esa incidencia de 33% empiece a bajar, empiece a ser 30, 25, 20, 15, 9, 8 y ahí. Probablemente tengamos que hacer 10.000 pruebas, no lo sé. Probablemente con 5.000, tampoco lo sé. Probablemente se han tomado a zonas, digamos, que han tenido mayor infectados. Es probable, pero digamos, es parte, digamos, del manejo que se tiene que hacer dentro de este tema. Es fundamental, como lo vuelvo a repetir, que el diagnóstico sea pronto para que el Estado pueda, una vez que se detecta a la persona que tiene el virus, se pueda contener, ¿no? A edad temprana, no cuando ya es grave el enfermo. Cuando es grave el enfermo, ya se juntó con sus hermanos en su casa, con sus padres, y como les digo, ha ido a comprar al mercado, ha estado cogiendo la fruta, las verduras contigo, ha estado a tu costado, probablemente, y tú ni cuenta te has dado. Entonces, eso es porque no se están detectando las enfermedades en la primera etapa, se detectan en etapa grave. Entonces, si detectáramos la enfermedad en primera etapa, la contención de la enfermedad sería más eficiente y por otro lado, el tratamiento que esa persona va a requerir va a ser, digamos, mucho mejor. Entonces, el tema va por ahí, creo que más o menos nos está quedando claro. Quiero refrescarles la teoría, digamos, nuevamente con este cuadro. A nadie le gustan las comparaciones, pero nuevamente digo, si somos capaces de compararnos con Chile cuando toca un partido de fútbol y decimos, no, que nosotros le podemos ganar a Chile en un partido de fútbol, ¿por qué no le podemos ganar en este partido? Chile, ¿en qué momento toma las muestras? Cuando la enfermedad es leve y moderada. ¿En qué momento el Perú toma las muestras? Cuando la enfermedad es severa. ¿Cuál es la capacidad, la letalidad que hay en Chile? 0.59. ¿Cuál es la letalidad que hay en Perú? 3.49. Esa es la diferencia, ese es el tema. En Chile se toma promedio diario, algo de, bueno, hasta hace unos días, ¿no? Al día miércoles que dice la cifra, no la he actualizado, pero al día miércoles que dice la cifra se tomaba aproximado de 1.500 pruebas diarias para una población de 18 millones de personas. O sea, toman más pruebas para una población menor. Entonces, evidentemente son más eficientes, ¿no? Y ahí nosotros para 32 millones de personas estamos tomando 900 pruebas al día. Entonces, 970 pruebas al día. Entonces, tenemos que hacer un cambio, tenemos que exigirle al Estado, tenemos que aplaudir las cosas buenas que se hacen, pero tenemos que seguir levantando la voz. Por eso digo, ¿no? Ahí hay una cosa que he estado repitiendo es, yo me quedo en casa, pero no me quedo callado. Esa es nuestra obligación. Cuando hay un error, tenemos que decirlo. Y eso no es el criticar por criticar. ¿Me entienden? Eso no es, tú no estás haciendo nada. Al contrario, cuando tú señalas una falla, estás ayudando. Y ese es el tema. Nadie está criticando. Estoy diciendo, oye, acá hay un problema. Estoy diciendo, ay, eres un ineficiente, que es esto.
Entonces, creo que las cosas van más o menos claras por ahí. Gracias a ti, Fiorella. Mario, ¿en qué cantidad se disparó en España? ¿En qué cantidad se disparó en España? ¿Qué cosa? La cantidad de fallecidos. Déjame verlo, Mario. A ver, un segundo. Comparativo muestra. Ya, a ver. España, sí. Es la rayita, está media morada, ¿no? Miren, Ecuador, por ejemplo, ha tenido más días, ¿no? Ecuador es el morado, ¿no? Ecuador ha tenido más días, ¿no? Porque se cuenta desde el día fallecido número 10, pero al día 10 del fallecido 10, ¿no? Contando desde 10 personas que fallecieron, al día 10 tenía menos fallecidos, ojo. Y allá están que colapsan. Entonces, acá viene el tema que yo digo. O sea, en el tema de fallecidos, no estamos muy bien que digamos, y eso es por cómo se están aplicando las pruebas y los problemas que tenemos en nuestro sistema de salud. Ojo, en España, España es, claro, es el que está más arriba, el más alto, ¿no? España sí disparó, pues, ¿no? Como pueden ver en el cuadro, es el que está más alto, ¿no? Pero tenemos pues Corea del Sur mucho por debajo de nosotros, ¿no? Tenemos miren, Estados Unidos, que ahorita es crítico, está en la curva por abajo de nosotros, ¿entienden? Entonces, acá, digamos, hay un tema que sí es importante. Nosotros, si se dan cuenta, partimos, estamos como que a la mitad del cuadro y nuestra línea no continúa porque desde el día 1 que hubieron 10 muertos, recién han pasado 10 días, ¿no? Pero en otros países han pasado más. Pero si comparamos al día 10, nosotros estábamos por encima, ¿no? En incidencia que Estados Unidos, que Corea del Sur, que Ecuador. Entonces, también no estamos. O sea, hay que ser conscientes y hay que exigir lo que vengo diciendo hace algunos días, a que se tomen más pruebas y en un momento más temprano para que podamos combatir eficientemente este problema. Entonces, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Piensas que debería haber más horas al toque de queda? Lo que pasa es que, pucha, ya es complicado seguir exigiendo a la población cuando tenemos este problema que el Estado tampoco está dando una respuesta clara con respecto al tema de las pruebas, que es fundamental para esta lucha. Los mejores casos que han habido a nivel mundial sobre manejo del coronavirus han ido muy ligados al tema de varios elementos, ¿no? Políticas de aislamiento es lo que estamos haciendo, cuarentena, a la gente hace caso. Incluso Japón, por ejemplo, ni siquiera se ha implementado la cuarentena, pero el Estado le dijo a la gente, no salgas, solamente sal para lo necesario, para trabajar. Al colegio los niños sí no van, pero para trabajar y hablamos, nada más, ¿no? Si tienes que hacer compras, etcétera. Y la gente es tan ordenada que no sale, no tienes que imponerle una norma. Acá nos tienen que imponer una norma y además poner a todas las Fuerzas Armadas para que se cumplan y aún así hacemos lo que queremos. Entonces, estamos mal, digamos, con ese chip, es correcto. Pero alargar más el proceso, yo lo veo, o ponerlo más duro probablemente en algunas regiones, pero es muy complicado, José Antonio, que sigamos apretando porque la situación económica del país y de muchas personas que viven al día a día está bien compleja. Yo creo que lo que va a ocurrir el día 12 es que van a ir soltando paulatinamente esta compuerta, es como si fuera una represa. No puedes abrirla de frente porque todo se va al demonio, ¿no? Y vamos a empezar con el día 0 de 9. Lo que tenemos que hacer es, lo que va a ocurrir seguramente es ir soltando por sectores. Entonces, tal sector es más importante y no implica que haya tanta aglomeración de personas, se reactiva. Tal sector también. Entonces yo no creo, por ejemplo, que centros comerciales, espectáculos, actividades deportivas, ciertas cosas, no creo que se vayan a activar
y creo más bien que además se va a aplicar, ¿no? Que es lo que vengo diciendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya hace semanas vengo diciendo que lo más probable es que se vayan a ir abriendo, digamos, las situaciones de esa forma. Poco a poco, además por regiones, ¿no? Probablemente se pueda llegar a focalizar con esos exámenes serológicos, ir focalizando zonas, barrios, provincias, departamentos, y ahí ir aplicando cuarentenas distintas. Eso es lo más probable que va a ocurrir. Ya meterle otro martillazo, como dice el presidente, creo que es bien complicado. Ya las personas están muy tensas. No creo que sea beneficioso. ¿Qué más? Tito Cruz, no son cifras reales, falta aclarar. Las cifras, digamos que yo he mostrado, son las cifras que el Estado ha puesto, por lo tanto son cifras oficiales, ¿no? El término es ese. No son cifras reales porque evidentemente, por eso hacía la salvedad con el término casos confirmados. Casos confirmados es digamos la brecha que le da el Ministerio de Salud para poder decir, oye, yo no estoy mintiendo, son casos que he podido confirmar. De todas maneras hay muchísimos más casos, probablemente hasta hayan unos 1000 más, pero es no sé si 1000 más, no, pero unos cientos más. Entonces, pero son los casos que se han podido confirmar y ese es el tema, ¿no? Hola Jaime, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué más? Joselo, ¿cómo estás, compadre? Gustavo, ¿cómo estás? Hombre de campo? Seguro que hay muchas comunidades nativas y comunidades campesinas que no figuran en ninguna cifra. Efectivamente, o sea, veía el otro día los cuadros, por ejemplo, ni siquiera de ir muy lejos a comunidades campesinas que están tan alejadas, pero vemos que hay comunidades, perdón, hay provincias incluso, departamentos, que están teniendo, la otra vez me pasaron un dato, venga a ver un segundo, lo voy a buscar por acá, de Huancayo, se habían tomado, Huánuco, justo acá está, ¿no? En Huánuco, total de muestras al 3 de abril se han tomado solamente 173 muestras. 173 muestras. O sea, a todo, ¿cómo se llama? A todo Huánuco, a toda la región de Huánuco, solamente se le han tomado 173 muestras. Voy a poner esta imagen para que les quede claro que no estoy bromeando con el tema de que no se están tomando muestras. O sea, es bajísimo el tema de muestras y cómo ha ido llegando a otras zonas. Entonces, a ver, voy a poner el cuadrito, disculpen un segundo, mientras lo pongo. Pam, 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 pam. A ver, no lo encuentro. Acá está. Miren, esto es de locos, ¿no? Y este es el reporte que pone el gobierno regional de Huánuco. 173 pruebas, a espera de resultados 21, confirmados 6 casos confirmados, de alta, o sea, que son recuperados, que eso es lo que también muchas veces decía, que tienen que haber estos recuperados, pero total de muestras que se han tomado han sido 173. O sea, es poquitísimo y ese es el tema que vengo observando y que creo que todos tenemos que ser conscientes, ¿no? Muchas gracias, este dato me lo pasó Rey, ¿no? De ahí, ¿qué más tenemos? Efectivamente, José se tiene que hacer esfuerzo para que lleguen la mayor cantidad de pruebas a todos lados. Eso es importantísimo. Mario, pero es capacidad. Chile tiene más capacidad, menos población más educada. Sí, o sea, evidentemente el tema también va por ahí, ¿no? O sea, la estructura que tiene Chile, la infraestructura es otra, el sistema de salud es muchísimo mejor, ¿no? La población también es más educada, pero es parte del reto que nos toca asumir, ¿no? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Angelina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Julio Leiva, un abrazo. ¿Qué Cárdenas aprobará el 25% de las AFPs? Hola Carolina, y ahí está mi padre también se conectó.
Ya, entonces creo que nos queda claro, digamos, la importancia y la crítica que estaba haciendo al Estado con respecto al tema de las muestras, que estamos muy bajos y que se nos prometió 5.000 pruebas al día, que no hemos llegado a eso y es un tema urgente. Ya el tema quedó demostrado el día de hoy, que a mayor cantidad de pruebas, mayor cantidad de casos y que la incidencia de pruebas que están habiendo, perdón, la incidencia de casos que están habiendo por la cantidad de pruebas es de 33.5, lo cual significa que es altísimo. Entonces, creo que está claro este punto. Tenemos que seguir atentos y tenemos que seguir exigiéndole al Estado que lo haga. El otro tema, las AFPs, ¿ya? Ese es un tema que todo el mundo ha estado hablando y que ha sido la lucha entre el Ejecutivo y el Congreso. Acá viene un tema. El Ejecutivo, hemos estado viviendo meses sin un poder legislativo. Nuevamente vuelvo a decir, la función del Congreso es legislar, fiscalizar y representar, sobre todo representar. Acá hago un llamado a los congresistas porque es momento, y eso por favor quiero que quede claro, es el momento más adecuado para que aquella función de representación sea bien utilizada. Representar significa poder acoger también qué es lo que la ciudadanía está exigiendo y qué es lo que la ciudadanía está esperando. Entonces, el entender que, por ejemplo, las pruebas en Huánuco no se están dando, sino solamente son 173 o cosas por el estilo, es algo que, por ejemplo, el congresista de Huánuco debería estarlo denunciando, no lo está haciendo. Entonces, todas esas cosas son urgentes porque es la necesidad que tiene la población. O sea, recordemos que el congresista termina siendo como que tu defensor contra el Estado, ¿no? El que te representa, el que te protege, el que busca, digamos, que tú tengas estas ayudas. Entonces, el gobierno ya se acostumbró el Poder Ejecutivo ya se acostumbró a gobernar sin poder legislativo, y lo que ocurrió con las AFPs fue una lucha, digamos, de poder al final, ¿no? Yo puedo gobernar sin ti y el Ejecutivo diciendo, oye, ¿tú por qué te metes? Evidentemente el Congreso está totalmente desprestigiado y está totalmente desprestigiado, entonces la gente dice, miren, el Congreso está metiendo, que está bien que se metan, porque el Congreso representa al pueblo, a pesar de que no lo queramos entender, es así. Probablemente muchos no se sientan representados. Ese es un tema que más adelante hablaremos sobre las formas de representación que existen a nivel mundial, pero sí es urgente, digamos, que la gente entienda que el Congreso es un poder no solamente que existe en papel o que existe, hay un sitio ahí en la avenida Bancay, digamos, que se llama Congreso, sino que es un poder del Estado sumamente urgente. Justo hoy, digamos, celebramos, bueno, no celebramos, ¿no? Es aniversario, ¿no? De la fecha en que el presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y, y justamente ahí viene el tema. O sea, desde esa fecha, el Congreso fue poco a poco perdiendo el valor o perdiendo, digamos, la legitimidad que debería haber. Nosotros como ciudadanía tenemos que aprender a entender cuál es la función del Congreso y evidentemente los congresistas también entenderlo y que no se presten a figuretismos o payasadas, que es lo que ha venido ocurriendo. ¿Qué es el tema de la AFP? Simple. El Ejecutivo decía, bueno, sacó un decreto sobre el retiro de 2.000 soles, ¿no? Uno podía retirar 2.000 porque si retirabas más iba a afectar todo el sistema. Acá quiero ser claro. Las AFPs tienen el dinero de todos nosotros, de todos los peruanos. Bueno, no de todos, de los que aportan, ¿no? De millones de peruanos. Entonces, estos miles de millones de soles de tu dinero, de nuestro dinero, de las personas que aportan, las administra un tercero. ¿Las administra para qué? Para, digamos, invertirlas en lo que ellos consideran pertinente. Entonces, ¿en qué invierten? Invierten en negocios, porque es así, invierten prestando, colocando la plata en fondos de inversión o lo que fuera, que esos fondos de inversión lo que hacen, ¿no? Le prestan la plata a terceros para que financien sus proyectos. Entonces, al final, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? En última instancia, es sí, estamos haciendo que aumente nuestro dinero, pero en base a que nuestro dinero está siendo prestado a otra persona para que haga negocios y crezca. Hasta ahí uno puede decir, pucha, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces yo con mi plata estoy haciendo que otro pata crezca en su negocio o se vuelva multimillonario y yo recibo una productividad bajísima. Sí, ese es el tema. Ahora,
es parte, digamos, de cómo está estructurado este tema, es parte de las cosas que se van a tener que reformar, sí. De hecho, hay muchas reformas y hay ideas sumamente interesantes, ¿no? Que ha ido presentando muchas personas, y es probable que dentro de esta reforma se vaya a ver el día de mañana todos estos bemoles, pero este elemento, digamos, es clarísimo. ¿Por qué? Porque decían, si es que retiran este 25%, la economía va a colapsar. Entonces, ¿va a colapsar por qué? Porque le estás quitando ese 25%, ¿no? Estás pidiendo, digamos, o estás vendiendo tu participación en esos fondos, ¿no? Lo que van a hacer las AFPs es vender su participación en esos fondos cuando están devaluados. Hay una pérdida para la persona que participa o para el pensionista, sí. Pero eso vamos a plantearlo desde esta línea. No es que tú estés obligado como pensionista a retirar tu fondo. Tú si quieres lo retiras, si no quieres no lo retiras. ¿Me entiendes? Lo mejor es no retirarlo. Si tienes la plata, ¿para qué lo vas a retirar? Mejor espera, digamos, que se recupere. El problema es que muchos lo van a recuperar y lamentablemente también lo que va a ocurrir es las pérdidas se terminan socializando, es decir, se terminan enviando las pérdidas a todos, ¿no? Y a pesar de que tú no retiraste, de una u otra forma también te vas a ver afectado de la pérdida. Entonces, es todo un problema, pero todos estamos en un problema, estamos en una situación crítica, estamos en una situación que se necesita dinero. Muchos dicen, oye, pero estás quitando 25% de todo el dinero que hay en AFPs. Sí, dinero que hay en AFPs invertidos en fondos de inversión que capitalizan a empresas gigantes para que puedan hacer negocios. Ese es el tema. Entonces, ¿afectas la economía? Sí. Pero cuando tú sacas tu 25%, de ahí les voy a explicar, pues no necesariamente es que saques el 25%, pero cuando tú sacas ese aporte, eso que te está permitiendo el Congreso, que ya lo aprobó, ya el Congreso ya aprobó esa norma, el día lunes, martes, están enviando la ley autógrafa, eso que significa la que ya se aprobó, se la envían al presidente para que el presidente la observe o la promulgue, ¿no? Entonces ya queda el presidente promulgarla o observarla. Vamos a ver qué ocurre. Entonces tiene 15 días hábiles para hacer eso. Esperemos que no la haga tan larga, pues, ¿no? Y que el día de mañana ya no sea, ¿no? Ah, bueno, yo sí la promulgué, pues, ¿no? Pero después de 15 días hábiles en que ya la gente retornó a su trabajo, o sea, eso tampoco, ¿no? Pero entonces lo que ocurre es ese dinero que sale de la inversión que hacen las AFPs, ¿qué va a ocurrir? Se va a inyectar a la economía cotidiana. Eso es un elemento clave que muchos economistas que dicen sí, que se está afectando la economía, no lo tienen claro. Este dinero que está saliendo de las AFPs es para que las personas consuman, porque no tienen dinero para consumir. Entonces, esos 2.000, 1.000 soles o 4.000 o 5.000 soles que estás retirando, eso va a ir para comprar en el mercado, comprar en la farmacia, poder pagar la luz el día de mañana, el teléfono, el colegio, poder pagarle, por ejemplo, a la chica que te ayuda en la casa, ¿no? Y que tú dices, ¿de dónde le voy a pagar? La pobre no ha venido, pero tengo que ser solidario con ella. Bueno, ahí tienes una platita para pagarle. O sea, todo eso va a ayudar a que la economía reactive, no desde estas grandes empresas hacia abajo, normalmente el chorreo casi ni se ve, sino más bien desde abajo hacia arriba. Es decir, si no tengo para comprar arroz, voy, compro, o azúcar, voy, compro azúcar. No tengo para comprar, no sé, jabón, etcétera. Entonces estoy dándole, al comprar, gana el de la bodega, gana el que fabricó el producto, gana el que transportó el producto, gana, y así todo se va, digamos, reactivando, que ese es el fin. No es que se esté atentando contra la economía de forma directa. Sí va a haber un atentado contra la economía. ¿Por qué? Porque hay algo que se dijo, que yo no estoy seguro, pero cuando se habló del tema de las AFPs, se dice que las AFPs le dijeron al Estado, si tú agarras, pues ellos se dice, ¿no? Yo no estoy afirmándolo, le dijeron al Estado, si tú vendes, si tú apruebas eso del 25%, lo que voy a hacer es vender los bonos soberanos. O sea, al vender los bonos soberanos en pérdida, obviamente los bonos soberanos pierden valor y eso afecta a la economía del país. Pero al final, ¿qué están haciendo las AFPs? Eso se llama extorsión.
Si fuera cierto aquello que me han contado, que no estoy afirmándolo, estaríamos hablando evidentemente de que se está manejando el tema bastante mal. Entonces, ya, bien, después del preámbulo les explico cómo van a hacer con esta nueva ley. Simple, ¿ya? El Congreso ya aprobó. ¿Qué se tiene que hacer? Estos son los ratios. Si tienes un fondo inferior a 4.300 soles, retiras todo. Es decir, retiras 4.300 soles. ¿Ya? Si tienes un fondo entre 4.300 soles y 17.199 soles, retiras también 4.300 soles. O sea, acá lo que quiero hablar ya es simple. Eso de retiro el 25%, un poco sáquenselo de la cabeza porque solamente aplica en uno de los supuestos. ¿Ya? Porque si tienes 4.300 soles inferior, ¿no? A 4.300 soles, retiras todo tu fondo. Si tuviste 4.000 soles, retiras 4.000. Si tuviste 2.000, retiras 2.000. Si tuviste 5 soles, retiras 5 soles. ¿Ok? Si tienes entre 17.199 a 4.300, retiras 4.300 soles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si sacas el 25% de 17.200 soles, te da 4.300 soles. Entonces, sobre eso, lo mínimo que retiras es 4.300 soles. Si tienes 4.500 soles, retiras 4.300 soles. Entonces, hasta ahí estamos siendo claros. ¿Cuándo se aplica el 25%? Cuando tienes fondos entre 17.200 soles a 51.599 soles. Ahí sí aplicas el 25%. Entonces, imaginemos, ¿no? Que tienes 30.000 soles, ¿no? Entonces, si tienes 30.000 soles, tú así dices, voy a retirar, ¿cuánto retiras? 7.500 soles. Ahí, en ese supuesto, ¿no? Entre 17.200 y 51.599 soles, si sacas el 25%. En los otros supuestos ya quedó claro. Y en el supuesto, digamos, tengas cifras mayores a 51.600 soles, imaginemos que tienes en la AFP pues 52.000 soles, o tienes 1.000.000 de soles, ¿no? Imaginemos que eres súper billetón, igual solamente vas a poder retirar 12.900 soles. Eso es lo máximo, porque lo máximo que se puede retirar son 3 UITs. Entonces, eso es lo que la ley ha dicho, ¿ok? Y como les digo, a mí de forma inmediata no me parece que se esté golpeando de forma dura la economía. Se está sacando, digamos, fondos de un lado para insertarlos de abajo hacia arriba, ¿no? Generar mayor consumo hacia abajo y reactivar la economía por los pequeños sectores, que es fundamental. La forma de entrega, aquí está, 50% a los 10 días de presentar la solicitud y el otro 50% a los 30 días después del primer desembolso. ¿Esto por qué? Porque nos va a ayudar a pagar esas deudas que el día de mañana vamos a salir y que hemos pateado, ¿no? O sea, aquellas deudas que nosotros dijimos, bueno, ya no nos van a cobrar la luz, no nos van a cobrar el agua, ¿no? O he hablado con mi casero, el del alquiler de mi cuarto, de mi departamento, ¿no? De mi casa, para que no me cobre. Bueno, de ahí vas a sacar, pues, ¿ya? De ahí vas a sacar para poder pagar tu crédito, para poder pagar las otras cosas. Se reactiva la economía, ese es tema simple. En vez de que esté, digamos, congelado el activo en ese sitio, ¿no? Va a haber una pérdida, sí, pero te saca a ti como ciudadano de un apuro en el supuesto lo tengas y reactiva la economía de abajo hacia arriba. Eso es fundamental que lo tengamos claro. Entonces, si tienen alguna duda con respecto al tema de las AFPs, ¿no? Bueno, que como te dije, ya se aprobó en el Congreso el tema de la ley. Lo que falta es que el presidente que sea promulgada la ley, que eso le corresponde al presidente. La promulga, una vez que el Congreso la aprueba, la envía al presidente, tiene 15 días hábiles para promulgarla u observarla. Ya es tema de que el presidente decida, ¿no? En supuesto, el presidente la observe, ¿qué es lo que ocurre? El Congreso puede, por insistencia, promulgarla, ¿no? Entonces, es probable que aquello también ocurra. Carolina,
¿no? Carolina Loaiza acá nos comenta que es una doctora y además fue profesora mía, súper, súper profesional y especialista en temas de derechos humanos y Corte Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos pregunta, teniendo en cuenta de la población de Huánuco, el porcentaje es ínfimo. Según datos del 2017 tenía 196.627 habitantes, sí. O sea, no es nada. No es nada, digamos, lo que está, el muestreo que está viendo. Por eso es que yo dije, ¿no? O sea, si hace unos días hice una comparación, ¿no? De las 16.000 muestras que se habían tomado en ese momento, nos demoramos 90 años para darle la vuelta a la población. O sea, esta cifra, evidentemente, no se le va a tomar examen a toda la población. Pero tú sabes, digamos, que estás tomando una buena cantidad de números por ese porcentaje de incidencia y también en función a tu población. Entonces, Alemania, por la cantidad de muestras, en menos de 3 años le da la vuelta a sus 80 y tantos millones de personas que tiene. Chile, ¿no? Le da la vuelta a toda su población en 33 años, si mal no recuerdo, ¿no? Y nosotros en el Perú le damos la vuelta a toda la población en 90 años. Entonces, evidentemente, la cantidad de muestras que hay versus la cantidad de población es muy baja y es urgente que se tome solución. Carolina lo ha visto clarísimo por la cantidad de población que hay versus la cantidad de muestras, es clarísimo el tema, ¿no? Gracias Carolina por el aporte, tal cual el tema va por ahí. Mario nos comenta, el tema es que la mayoría de gente no entiende cómo funcionan las AFPs y sin entender el reclamo no tiene sentido. Sí, acá la aclaración de Carolina, expresidente Fujimori, sí. Efectivamente Carolina, es expresidente. Mario, el tema es que nadie entiende cómo funciona, pero no saben nada de nada. El chino para el peruano común. El tema de las AFPs es muy complicado, efectivamente, Mario. Es muy complejo, tiene muchas aristas. No es tan fácil reglamentarlo, por eso la posición que tuvo el presidente del Congreso de que la reforma de las AFPs o incluso, ¿no? Porque hay una idea que estamos barajando entre algunos partidos, es que se haga un nuevo sistema, lo cual a mí me parece genial, que más o menos la idea va por esta línea, se las voy soltando como premisa, pero por favor es un tema que todavía se está barajando, que desde que uno nace se abre una cuenta, ¿no? Entonces una cuenta que el 1% del IGB se va destinando a un fondo común de todos los ciudadanos, ¿no? Y cuando uno ahí empieza a aportar, tú empiezas a aportar a ese fondo. Entonces, tú con eso además tienes un tema de un fondo que va muy dirigido a mejorar la calidad en temas de salud y en tema pensional. Entonces, tú ya no estarías aportando a una FP y ya no estarías aportando a la ONP, sino estarías aportando un fondo que desde que naciste ha ido incrementándose porque ese 1% de todos los consumos que has ido teniendo se van, digamos, aplicando a esto. Es una idea que ha surgido, digamos, dentro de algunos, y que se va a ver, ¿no? Acá, como digo, y muchas veces he dicho, en política, bueno, realmente la política que se requiere ahora no es estar peleando quién aprueba, quién no aprueba, quién no presentó una ley. Acá el asunto es que se meta a gol, como cuando uno juega un partido de la selección peruana contra X, ¿no? La selección peruana contra la pobreza y el subdesarrollo. En los partidos políticos tenemos que ponernos la camiseta y pelear todos por un mismo fin, que es irles metiendo gol a esa pobreza y ese subdesarrollo. Quién mete el gol no interesa. Eso es justamente como estamos trabajando algunos. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos viéndolo entre varios y es una idea que ha surgido. Se las he adelantado un poquito porque es algo que se tiene que conversar y madurar y se tiene que debatir bastante, pero es una posibilidad. Me parece interesante, me parece adecuado y me parece además que sería una alternativa novedosa y irla aplicando también como otros países también lo han ido aplicando de otra forma. Eso es más o menos el tema. Por eso el tema de reforma del sistema de AFPs vendrá, digamos, a verse el día de mañana.
¿Qué otra duda tienen con respecto al tema de FP para ver si cerramos y conversamos el último tema? No sé si tienen alguna duda. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hermana, hola Manuel, ¿cómo estás también? A ver si es que hay alguna otra duda o algún comentario. No. Bueno, el último tema que iba a hablar era sobre la fecha de hoy, 5 de abril. ¿Qué ocurrió el 5 de abril? Algunos lo recuerdan, algunos no, pero el 5 de abril fue un día, bueno, a pesar de que hay mucha gente que es fujimorista, nuevamente yo lo digo, yo soy antifujimorista, pero sin embargo reconozco las cosas que se hicieron bien y sin embargo a la hora en que sopeso digo que efectivamente el gobierno de Alberto Fujimori hizo mucho daño al país. No solamente a mi familia, hizo daño a muchas familias, es un tema personal, pero también es un tema bastante objetivo, ¿no? Yo muy pocas veces tomo opiniones o juicios en base, digamos, a ciertas emociones. Trato de escuchar, de ser objetivo y creo que a pesar, esta es mi posición, ¿no? Yo considero, y creo que la de muchos, que sí fue un golpe de Estado, fue un autogolpe y que no, y que generó bastante daño. Les voy a poner un video porque es importante que recordemos qué es lo que ocurrió en esa fecha y cuál fue la repercusión que se generó. No, esto no es de la simpatía de muchos, pero la historia es así. Es que nuevamente tengo que decirlo. Hay que aplaudir las cosas buenas que se hacen, pero también hay que condenar las malas. Y las malas se tienen que señalar para no volver a cometer los mismos errores. Y las cosas buenas hay que seguirlas haciendo para ir construyendo de la misma manera. Las cosas malas del gobierno de Fujimori han sido muchas y son, dentro de estas, este autogolpe del 5 de abril. disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Bueno, ahí está el video. Probablemente a algunos no les gustaron, no les gustó, digamos, el video, pero las cosas, como digo, las cosas como son. Como digo, yo he hecho, digamos, el sistema, digamos, en el que vivimos, evidentemente es un sistema democrático. Tenemos que creer en la democracia. Hay muchas cosas que tenemos que ajustar para que este sistema democrático funcione de forma correcta, sí, pero es parte y responsabilidad que poco a poco vayamos perfeccionándolo. Pero la democracia es el único sistema que nos ayuda a que el Estado funcione, digamos, de forma más equilibrada, que no haya abuso de poder. Lo que ocurrió aquella fecha fue justamente eso. Se estableció una dictadura, se estableció un manejo por parte de una persona, ¿no? En que controló diversos poderes del Estado. Controló el poder legislativo, controló el poder judicial, controló el Consejo Nacional de Magistratura, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, todo.
evidentemente eso que generó que se haga lo que el expresidente Fujimori quisiera. Ahí viene el problema y ahí viene justamente la necesidad de entender que los poderes del Estado existen por algo, ¿no? Hay un autogolpe, se hizo un autogolpe hace varios años, ahora lo que tenemos que evitar es justamente, lo que tenemos que hacer es rescatar, digamos, el valor de las instituciones. A nosotros no nos caen las personas que están en el Congreso, pero nuevamente digo, las instituciones valen por sí, no por las personas que están adentro. Hemos tenido malos congresistas, ¿por qué? Porque desde ese 5 de abril, los congresistas que ingresaron, no es por nada, pero muchos, por no decir casi todos, dejaban mucho que desear. Y ahí está el problema, la valla bajó y entró gente de todos lados, que se comportaban más que buscar el bien del país, más bien lo que buscaron era la permanencia en el poder y, y el beneficio solamente de algunas personas. Entonces, el tema va por ahí, el tema es recuperar, justamente estar atentos a que este equilibrio de poderes no se vuelva a romper y no vayamos a caer nuevamente en una dictadura. La dictadura no solamente es cuando, y ojo, que acá quiero ser claro, la dictadura no solamente se da cuando haces un golpe de Estado de esta manera, también se da cuando, por ejemplo, tratas de una u otra forma, a través de esta confrontación constante entre un poder y otro, y el beneplácito, digamos, de una población, desprestigias a uno de los poderes que a pesar de todo puede ser que esté correcto lo que esté haciendo, como por ejemplo, a mi parecer, pues a mí, mi posición personal, el tema de las AFPs, parece una posición correcta, ¿no? Y que respaldo, digamos, lo que decidió el partido en ese momento, pero generas esto acá y mucha gente sale a decir, miren, los congresistas, los congresistas, los congresistas. No es así. Yo creo que hay que ser claros y hay que entender que lo que ocurrió con el Congreso ese 5 de abril, con el Parlamento, ese 5 de abril, nos ha generado todo un problema de desprestigio político y que muchas personas que no estaban capacitadas ingresen justamente a este Parlamento, lo cual, evidentemente, el día de mañana queremos irlo mejorando. Tiene que haber una reforma política, tiene que irse poco a poco generando estos candados para que no haya abuso de poder, pero es urgente que se vaya haciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en la democracia y tenemos que lucharla. No existe, digamos, un autoritarismo que sea netamente de derecha o netamente de izquierda. El autoritarismo no tiene color, por eso lo que tenemos que hacer es, o las dictaduras no tienen color, lo que tenemos que hacer es protegerla, ¿no? Tenemos que protegerlo, tenemos que proteger la democracia y tenemos que proteger ese equilibrio de poderes. Bueno, el video, muchas gracias a los chicos que lo han realizado, ¿no? Ellos siempre me han apoyado en estos temas, así que les agradezco, el video está muy bien, ¿no? De ahí lo voy a colgar para los que lo quieran, lo compartan. Bueno, Kay Carenas nos pregunta qué impacto dejará el COVID-19 en la economía. Bastantes, Kay. Yo creo que en economía, globalización, supuesto mercado libre global. Sí, mira, lo que va a ocurrir el día de mañana con la sociedad van a haber muchos cambios. Si vemos históricamente, eso puede ser un tema que toquemos en un en vivo más adelante, históricamente todas las epidemias han generado un cambio mundial, todas, un cambio social, han habido nuevos hábitos, han habido nuevas maneras de trabajar, de comportarse, del tema de salud, etcétera, ¿no? Para hacer, por ejemplo, claro, ¿no? El tema del cólera generó, digamos, en la sociedad que existan, digamos, el desagüe que esté enterrado. Eso no existía antes, ¿no? Por dar ejemplos tontos, ¿no? Pero sí hay cambios en la sociedad, hay cambios en la estructura de las civilizaciones y hay cambios de comportamiento de todos. Entonces, vamos por ahí, no sabemos qué va a pasar, hay un golpe global, hay un golpe de todas maneras. Yo no creo que el tema de la economía y libre mercado se vaya a ver afectada. Lo que sí es que acá tenemos que diferenciar entre economía y libre mercado y mercantilismo. Y acá puede ser un tema que también toquemos. El mercantilismo es lo que destruye la economía de los pueblos. No es propiamente ni el capitalismo ni el liberalismo, ¿no? O la economía libre mercado. Digamos, lo que destruye la economía y genera estas brechas que tanto se hablan es el mercantilismo. Probablemente el tema de AFPs
esté ligada con un mercantilismo, probablemente sí, probablemente no, podemos seguir evaluando el tema, pero simple, que es el mercantilismo, es cuando las empresas o estas grandes corporaciones, ¿no? A través de sus nexos y sus lazos con el poder del Estado, favorecen leyes y protecciones para que ellos sigan teniendo el monopolio o el oligopolio con el fin, digamos, de ir generando riqueza para ellos mismos. Entonces, eso es más o menos, en última instancia, lo que significa este mercantilismo, que es lo que muchas veces ocurre en nuestro país y es lo que se tiene que eliminar. El libre mercado en sí no es algo, digamos, tan malo, ¿no? Podemos conversarlo más adelante, pero ¿qué va a ocurrir el día de mañana? La economía se va a ver afectada, sí. De que vaya a cambiar, digamos, la estructura de cómo se maneja la economía global, no creo, con relación a estos sistemas económicos, pero algunas cosas sí se van a pulir y probablemente muchas cosas van a ir en función a ese elemento que realmente en el Perú se puso en la Constitución del 93, que es economía social de mercado, ¿no? Ese término de social, este, ese término de social no entraba, digamos, dentro de la visión de la economía de libre mercado, ¿no? Entonces, esta economía de libre mercado, al ponerle este término social, cambiaron, digamos, las cosas y probablemente en el Perú, que fue uno de los primeros sitios donde se habló de ese término, vaya a ir habiendo, digamos, esta visión, ¿no? Que el libre mercado de todas maneras tiene que tener cierta visión social, ¿no? Recordemos una cosa que muchas veces hemos dicho, el fin de la sociedad es la persona. Entonces, la persona tiene que estar al centro de toda estructuración social, tanto económica como legal. Entonces, sobre eso es que se tiene que estructurar. En última instancia, eso es lo que está ocurriendo ahora. Se está centrando la persona y se está entendiendo que no existe economía sin persona y no existe persona sin economía. No son dos cosas contrarias, sino son dos cosas que van de la mano. Tú proteges a la persona, proteges a la economía y proteges a la economía, proteges a la persona. Son cosas que van a irse madurando en el tiempo. Eh, bueno, Carmen nos dice, por eso está preso. Además, evidentemente está preso justamente por muchos temas de corrupción. Bueno, está preso, digamos, por temas de violación de los derechos humanos, ¿no? El tema va por ahí. Pero han habido muchos temas más. Bueno, bueno, creo que es todo por hoy. Hemos conversado bastante y bastantes temas. Agradezco de verdad la participación de todos. Sigamos contactándonos, sigamos hablando, sigamos compartiendo, sigamos en este tema y por favor, resumiendo, tenemos que hacer caso a lo que el Estado nos ordena. El Estado es el que está liderando esta lucha contra el coronavirus y tenemos que ser fieles y tenemos que seguir, digamos, esta lucha junto a ellos. Tenemos además que exigir cuando alguna cosa que nosotros veamos está mal, es nuestra obligación como ciudadanía denunciar y es nuestra obligación hacerlo. Hay que exigir que hayan más pruebas, hay que cuidarnos, hay que tomar las medidas de prevención, ya lo hemos hablado 1000 veces. El tema de las AFPs está clarísimo, ¿no? Ahí pueden verlo, y el tema de la defensa de la democracia es una obligación que todos los ciudadanos debemos de tener. El equilibrio de poderes es así. Nos guste o no nos guste un poder o otro poder, tenemos que respetarlos y tenemos que promoverlos. El equilibrio de poderes es básico para que un país se mantenga sano y cada gobernante además trabaje de forma clara y honesta. Si no hay equilibrio de poder y la balanza empieza a inclinarse para un lado, es cuando empiezan a haber no solamente abusos, sino corrupción y también justamente la necesidad de perpetuarse en este poder, que no son, digamos, el fin y que nadie quiere. Entonces, sigamos en esta lucha es de todos, y recordemos que la política no es solamente de algunos, es una obligación que tenemos todos los ciudadanos de participar, y eso no significa que no estamos dejando trabajar o obstruyendo, significa que estamos aportando.
Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias.